Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Maracaibo, la profesora Sandra Pinardi, y gracias por sus asertivas aproximaciones. Y profesora Maruja Machado, es un honor. Gracias, profesora doctora María Verónica Machado. Gracias, familia Maxul. Y especialmente gracias a la organización I AM por hacer realidad este seminario. Mi conferencia se llama Patrimonio, la otra mirada. El patrimonio cultural de Venezuela, voy a leer también. El patrimonio cultural de Venezuela como problema a través de algunos conceptos. La historia nos muestra diversas formas de abordar lo relacionado con el quehacer cultural y más específicamente con el patrimonio cultural. Bienvenido Gerardo Sabarce, muchísimas gracias. También otra persona que nos visita fue de la capital. La historia nos muestra diversas formas de abordar lo relacionado con el quehacer cultural y más específicamente con el patrimonio cultural, aun cuando este se encuentra relacionado con un concepto muy importante como es el de la identidad regional o nacional, sobre todo en momentos en que pareciera que cada vez más pierde sentido y frente a un fenómeno que cobra nuevas fuerzas como es la globalización y su pretendida intención de igualar todos y a todos, dejando de lado las diferencias que nos hace sentir de un lugar determinado, región, país, grupo, etc. Al abordar los conceptos como patrimonio, identidad, cultura, tradición, lo primero que encontramos es un sinnúmero de definiciones que nos llevan a formarnos una idea aproximada de lo que realmente se puede entender en relación con esto. Pudiéndose llegar a algunas conclusiones sobre tales conceptos y la realidad del patrimonio histórico-cultural en Venezuela. Es entonces cuando comenzamos a hacernos preguntas y aventurarnos a elaborar posibles respuestas a una realidad cultural crítica y diversa en nuestro país, aun cuando no se pueda abarcar en toda su extensión territorial. Si miramos a nuestro alrededor, todo lo que poseemos, sentimos y escuchamos, nos percataremos que todo es parte de la cultura del aquí y ahora. Cada vez más parece que el tiempo transcurre rápidamente sin poder tomar conciencia de ello. Es decir, lo contemporáneo, con su gran carga de posmodernidad, nos ahoga. Los cambios, las costumbres, las personas tienen la sensación de ir por un camino a gran velocidad con el cual los descubrimientos y los nuevos sustitutos están a la orden del día para procurar una satisfacción que muchas veces no llega, pero que van conformando el quehacer humano. Use y vote. Puede ser el lema de estos tormentosos tiempos que vivimos. En este orden de ideas, todo aquello que pueda representar un pasado cercano o remoto no sirve. Es anticuado. Y hay que cambiarlo por otras que sean más útiles, que se vean mejor. La cultura no escapa de este drama. Desde un pasado remoto hasta el presente, todo conforma parte de un concepto denominado por el hombre que es cultura, la que podría definirse llanamente como cualquier, voy a estar pendiente de la hora, como cualquier proceso de creación y crecimiento del hombre. Pero si bien nos da algunas luces, no nos brinda los elementos necesarios para abordar la problemática de la identidad, tradición y patrimonio cultural. Ahora veamos esta otra definición, un poco más extensa, pero que nos ofrece la oportunidad de presentar mejor el planteamiento que gira, donde gira nuestro tema. Según Juan Liscano, la cultura en sus diversas acepciones, desde la planetaria hasta la tribal y primitiva, tiene su origen en la naturaleza humana y no sería concebible si nuestra especie desapareciera. Cultura es hacer, pensar, construir, edificar, derrumbar, obrar con inteligencia, con la mano y sus extensiones. Las herramientas, las técnicas en su increíble crecimiento constituye ya una supranaturaleza. La cultura empieza siendo fruto de la cría y del cultivo de las tierras. Su cuerpo ritual ceremonial, religioso, nace de una confrontación con la naturaleza que le fue dada al hombre.
luego modificada y crea nuevas formas cuando se vuelve urbana. En ese largo hacer cultural, la especie alcanza hoy la posibilidad inaudita de destruirse a sí mismo de un golpe y destruir las formas de la vida animal y agraria indispensable a la especie. Hoy más que nunca, más que en los tiempos de intensa religiosidad, más que en las sectas míticas o esotéricas de todos los países y edades, se impone la interrogación suprema a la cual no contestía la ciencia ni la técnica, del fin del mundo del hombre. La ausencia de respuesta está en el centro de la gran neurosis contemporánea occidental. Juan Liscano. La cultura está en el centro de ese afán de destrucción y sustitución, destrucción que padecemos en nuestras ciudades y que aparte de aquella que significa arrasar con todo, es el intento por parte de sus habitantes de colocarse a la altura de las grandes ciudades del mundo occidental moderno, dejando como saldo las pérdidas de zonas que pudieran guardar parte de la memoria e historia de esos lugares, que en nuestro caso poseen un gran valor histórico y patrimonial. Es lo que ha contagiado de forma violenta a nuestras sociedades y sus historias, cuyas políticas con respecto a la cultura no han sido claras ni prioritarias, y que quizás responda a intereses nacionales o extranacionales que pretenden hacer borrón y cuenta nueva, para de esa forma extender su modo de vida, que al fin y al cabo es cultura, pero no la nuestra, presentándola como única y válida. Socialmente hemos desarrollado los venezolanos una conciencia histórica. Socialmente cómo el sistema educativo ha colaborado en la formación de esa conciencia histórica. Y tomando en cuenta nuestro proceso histórico, cómo nos afectó el cambio de una Venezuela rural a una urbana. El patrimonio no estaba perdiendo irremediablemente, el patrimonio se estaba perdiendo irremediablemente y estábamos absorbiendo de forma rápida elementos de otras culturas muy ajenas a la nuestra. Proceso de identidad. Hoy somos el producto de una mezcla que comenzó a principios del siglo XVI y que aún en la actualidad no cesa. Estamos conscientes de que nuestra historia no comienza con el mestizaje, pero gracias a ello, la diversidad de modos, costumbres, lenguajes e incluso el nacimiento de otra forma de percibir el mundo conocido comienza con este hecho. Estemos de acuerdo o no con esto, en Venezuela, como en el resto de las posesiones españolas, el proceso de mestizaje primario como resultado del cruce hispano-indio se inició desde las décadas desde el 1520 al 1530, donde la región tanto en la región de Cubagua y Margarita como en Curazao y Coro al occidente. La progenie resultante del español con la India era biológicamente mestizo, pero desde el punto de vista cultural se dieron dos situaciones extremas. Cuando el hijo permanecía junto a la madre en el ambiente del padre, era tomado en cuenta por éste, se convertía en un mestizo hispanizado. Estos últimos tuvieron una actuación notable, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI, como lo demuestra el caso de Francisco Fajardo, quien además del español hablaba varias lenguas indígenas. Posteriormente, con la llegada de mujeres españolas y la presencia del esclavo africano, se puso divertida la cosa. El mestizaje se hizo más complejo y ya en el siglo XVIII, como el resultado de varios cruces entre individuos que tenían antepasados europeos, indios y negros, surgió la etnia de los pardos. Lucena. Sin duda, la riqueza cultural de los latinoamericanos, en este caso de los venezolanos, es evidente. Eso que llamamos lo nuestro y que es nuestro patrimonio, se ha ido deformando por la manera que ha sido transmitida de generación en generación. Toda deformación es posible cuando se trata de la historia oral, pero siempre guarda el espíritu que lo originó. En ese espíritu lo que se ha desvalorizado o desaparecido, desligando, desconociendo las generaciones nuevas a sus antepasados. Es allí donde radica el problema.
No podemos identificarnos cuando desconocemos la verdad de nuestros orígenes, cuando todo el proceso de creación se omite de manera involuntaria o planificada. Es entonces cuando comenzamos a especular, a deformar y copiar estilos ajenos, anhelando la identidad con algo que tenemos cerca y desconocemos. Por ende, ¿cómo valorar, cuidar y resguardar todo aquello que no conocemos y que además se considera inútil a los ojos de la sociedad actual, la que busca adaptarse a la mejor manera y a cualquier costo al mercado mundial, para sentirse parte de él, en un intento de permanecer a esa, entre comillas, aldea global? Según las pautas de los ideólogos de la globalización, ideas y justificación que también le ha sentado al mundo industrializado, que busca asegurar su predominio en aquellos países que han desechado su patrimonio, cultura e identidad, para sustituirlos por cosas más tangibles y comerciales. Muy de acuerdo con usted, profesora Sandra Pinardi. Los museos son buenos, pero si podemos usar y construir aquello que construíamos, o si tan solo pudiéramos entender por qué se hacía de una manera determinada algún objeto, en ese instante comprenderíamos y nos identificaríamos con toda la historia pasada y presente. Edward Hallett Carr, un historiador inglés, afirmó que el pasado nos resulta inteligible a la luz del presente. Y solo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. La historia de que los museos funcionen como herramientas de aprendizaje no es nueva, ha sido inquietud de muchos, pero cómo enlazar uno y otro es la gran pregunta. Existen propuestas donde se plantea la necesidad de los museos instrumentales, donde se permitan a los niños, niñas, jóvenes, su exploración participativa. Para eso es necesario que un proyecto educativo que tenga como visión el rescate de la cultura como hecho cotidiano valioso, donde las ciencias sociales pueden jugar su papel de creador de conciencia y participación ciudadana. Pero no todo lo que existe y se aprecia como patrimonio cultural lo fue desde un principio. Aquí comienza toda una lucha por determinar qué cosas es importante resguardar y qué no. ¿Será que yo subo esto un poquito y no se me cae? Sí, se me cae. Conviene dejar sentado que el conjunto de bienes culturales que transmite la herencia histórica y que objetiva en un legado y un patrimonio cultural no es el total de las formas culturales creadas por todas las sociedades que nos precedieron. Es por el contrario, aquel conjunto que persiste gracias precisamente a la significación social que cada nueva generación le otorga a cada una de las etapas históricas. Su valoración depende de lo que convenga mantener en la memoria colectiva de una sociedad o país. Es aquí donde podemos retomar la pregunta acerca de la conciencia histórica y el por qué no se ha estimulado su formación en nuestra educación. Bueno, apartando de las maravillosas clases magistrales de la profesora Maruja Machado, que siempre nos ha llevado precisamente a esa formación educativa en lo que es la conciencia histórica a través del patrimonio. De lo que hoy existe es catalogado como patrimonio, representa a todos los humanos, a los grupos humanos y a todas las regiones. Existen en cada región del país monumentos, lugares u obras catalogadas como patrimonio cultural en la nación. ¿Dónde pueden verse reflejados los negros en la historia como participantes? ¿Pueden los indígenas reconocerse en nuestras sociedades, ver su historia, sentirse parte de lo venezolano? Dígame en dónde. Durante años se difundió por todos los medios posibles que por haber sido derrotados los negros, indígenas y mestizos, eran unos fracasados, incapaces, no podían ser agentes culturales y mucho menos ser creadores de algún tipo de cultura o patrimonio. Se reducía su quehacer cultural y patrimonio a meras, entre comillas, artesanías, música ligera,
o lo que englobaba el término cultura popular, para diferenciar del arte y la cultura, del patrimonio nacional. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Bracho, Ramón Bracho. Este último representado en monumentos, museos, etc., la que se reservaba solo a los que habían logrado irrumpir en la historia por cualquier medio y protagonizarla. Los museos de historia venezolanos fueron ignorados grandemente. La importancia de estos museos reside en que deben servir de apoyo a las escuelas en la investigación, conocimiento y representación de la realidad social de las comunidades donde se asientan las escuelas. Conocer su historia, la historia de la localidad, es imprescindible para afirmar su identidad social, cultural. El patrimonio pasa de generación en generación, como una herencia indispensable para dar respuestas a nuestro presente. Pero depende de la forma como haya sido mostrada ante nosotros, el acercamiento o distanciamiento que hayamos tenido de él, o el sentido de pertenencia que nos hayan inculcado en este proceso. Otro factor a considerar, en este caso, el comportamiento de los diversos grupos sociales ante la difusión de sus costumbres, valores, etc. Aquellos que estimen apropiado como para considerarlo un patrimonio. En el caso nuestro, con la transculturalización, siempre hemos tendido a colocar por encima la cultura del otro, como la de alguna forma nos conecta con el mundo externo y nos hace sentir superiores. Aquí es cuando aparecen términos como la cultura popular, que tienen como objeto, primero, marcar una diferencia entre la cultura oficial y aquella que no lo era, la marginada, la que se hacía fuera de los recintos sagrados del arte. Y segundo, rescatar los elementos culturales de una gran parte de la población que se negaba a desaparecer, producto de mestizaje y que se seguía enriqueciendo a pesar de ser ignorada por el Estado, creándose una división entre la cultura de las élites y la cultura del pueblo, aunque estaban dentro de la misma nación. Las ideologías dominantes, a partir del momento del descubrimiento, sin exceptuar una serie de planteamientos de izquierda, sitúan a Venezuela como parte del continente europeo, una parte atípica, fuera del contexto, incluso, como sostiene Octavio Paz, una parte de Europa que marcha fuera de compás. Todos esos enfoques nos han impedido asumir la realidad del proceso histórico, antropológico y cultural que ha acontecido en este continente y particularmente en este país. Esta tendencia de cultura dominante ha predominado con más fuerza después del boom petrolero, cuando las políticas liberales o neoliberales han acentuado y polarizado cada vez más la estructura social basada en clases sociales. Con la economía del petróleo comienza la formación de una idiosincrasia distinta del Estado productor agropecuario al rentista petrolero, donde el esfuerzo por acercarse a la riqueza es distinto, produciendo ideas sobre la moral, el valor, el legado cultural, la cual busca su mayor sustento en el tiempo a través de la educación. Se operó un cambio brutal, pero dentro de un mismo ámbito cultural, la industria petrolera traía consigo no solamente extranjeros y afluencias de divisas, sino una estructura, un sistema que implicaba la cultura, los comportamientos sociales, las valoraciones, los estímulos de trabajo, los medios de cambio, el precio y el valor de las cosas, la disposición espacial inclusive de la población, el folclore, las costumbres, los juegos, las diversiones, los medios de comunicación y hasta el lenguaje que habla. Esto lo dijo Juan Liscano. El poder mantener la cultura, la cultura de la élite, o de las nuevas élites, nos costó dejar de un lado la cultura del resto de la población. Esa misma que en ocasiones llamamos la nuestra, la que no se importa de otras latitudes, sino florece día a día del trabajo y la interacción continua entre las distintas regiones que conformaban el país. Sin embargo, se afirma que en Venezuela no existía identidad y la cultura estaba seriamente restringida y estancada, por lo que se debía asumir otras más avanzadas para salir del atraso en que nos encontrábamos. Con esto no se pretende preconizar el cierre de todas las puertas a formas de pensamientos distintas,
u otros universos culturales. Lo que se trata es de dar valor al que producimos y hacemos, que es diferente a asumir a la cultura del otro. La tradición y la innovación en la cultura debe enfocarse a partir de que no se trata de suplantar lo viejo por lo nuevo, ni de oponer la cultura popular tradicional a las formas y manifestaciones nuevas contemporáneas que se dan en las grandes ciudades como si fueran hechos contradictorios. Proceder así sería un gran error, por cuanto el antagonismo no se da en sectores distintos de la cultura popular. Ellos son perfectamente legítimos, que sean nuevos o tradiciones, sino que se presentan precisamente entre la penetración cultural extranjera, imperialista, con un sino de clase dominante y las culturas populares, cualquiera que sea su origen y carácter étnico, su localización, geografía y las peculiaridades que las defienden. Lo de imperialista, por favor, es una palabra de hace muchos años. La tradición no puede verse como algo ajeno o alejado de la cultura, ni tampoco como una rémora del pasado que nos impide ver el presente y asumir el futuro. El pasado representa nuestras raíces, que debe estar de la mano con orgullo. El pasado puede ser traspasado de generación en generación, no bajo esquemas inamovibles que impiden nuestro progreso y adaptación a nuevas ideas, sino por el contrario, nos permiten un piso sólido en el cual sus enseñanzas desarrollen en nosotros un espíritu crítico capaz de dar continuidad a nuestros pueblos, como lo expresa Mario Briceño Iragorri. Tradición no es, como entienden muchos, un concepto estático que lleva a mirar ciegamente hacia valores y sistemas pretéritos. Tradición es, por el contrario, comunicación, movimiento, discurso. Es el lenguaje forense, el vocablo mantiene su antiguo sentido de entrega de lo que se sabe. Tradición como transmisión de valores formados por los antepasados, legado de cultura que el tiempo nos transfiere para que después de pulido y mejorado por nosotros, los traspasemos a futuras generaciones. Al igual que en el ser humano, los pueblos son productos de la acumulación de experiencias, las cuales nos ayudan a crecer a crecer de la acumulación, al igual que en el ser humano, los pueblos son productos de la acumulación de experiencias, las cuales nos ayudan a crecer, poder discernir en diferentes etapas de la existencia. Estas decisiones no son siempre las correctas, pero nos brindan la capacidad de cambio que ayudan a dar forma a nuestra personalidad, así a los grupos sociales. ¿Cómo mantener entonces vivas nuestras tradiciones ante un mundo cambiante? ¿Cómo hacer entender a nuestras generaciones que la tradición no es solo parte de un pasado, sino parte de nuestra experiencia que inevitablemente nos acompaña hacia el futuro? Sin tradiciones no es posible construir la historia local, ni los museos, los cuales se dan la mano con un sistema educativo que refuerza la identidad, el sentido de pertenencia y la reconstrucción de nuestras historias regionales, las cuales nos preparan para asumir una historia nacional, que debe ser inclusiva, que nos brinde herramientas para asumir con criterios propios el proceso de mundialización o globalización. Es así como la identidad nacional se transformaría, en nuestro caso, en la suma de las identidades regionales, sin preponderancia de una sobre la otra. El venezolano como modelo único no existe. Está en las peculiaridades del territorio, su historia, tradiciones en lo que conforma nuestro patrimonio. La educación que se imparte y la que se deja de impartir atenta, para bien o para mal, contra esa identidad única, alentando en cambio las de diversas regiones, propiciando el estudio de cada una de ellas, sin desligarla de su entorno geográfico, histórico, natural. Este estudio nos garantizará una aproximación o al menos un conocimiento parcial de cada una de las particularidades de las que estamos hechos, lo que nos conforman. Otra perspectiva del patrimonio regional, inmaterial, es el relacionado con el espacio geomental, el cual introduce otro elemento importante en la definición y visión de la identidad. Como ejemplo de esto, tenemos las afirmaciones que hace el doctor José Pascual Mora,
presidente de la Sociedad Bolivariana y de la Academia de Historia del Estado Táchira. En su breve reseña sobre lo que significa ser tachirense, al señalar que no solo lo relacionado con las costumbres, manifestaciones musicales y comidas son muestra de identidad, sino también rasgos distintivos vinculados como creencias, hábitos psicológicos, creencias profundas que definen al hombre en su espacio determinado. En el tachirense se fue conformando una especie de Weltanschauung, que es una concepción del mundo, ¿no? Que dio origen al ser tachirense, desde el punto de vista de su esencia. Por eso el término de tachiranidad no alude al gentilicio, sino a la mentalidad. Es ahí lo que planteaba sobre el espacio geomental. El gentilicio es la denominación jurídica, como todos sabemos, política de la región, y la mentalidad define los rasgos profundos de la región en el tiempo estructural. Una región sin mentalidad es un pueblo fugaz. Por eso, lo que determina la conciencia colectiva de un pueblo no es el gentilicio, sino la mentalidad. El hombre tachirense no es una entelequia, o sea, que no tiene el fin en sí mismo, ¿no? El hombre tachirense tampoco es una profesión de fe. El ser tachirense se define por la pertenencia a una sensibilidad y memoria colectiva común. Lo designan las estructuras cognitivas, pero fundamentalmente los hábitos psicológicos, morales, carencias profundas, la visión de la vida, así como el dominio afectivo. Si esto es cierto, el patrimonio histórico-cultural único de Venezuela no existe. Lo que existe es la representación de cada uno de los grupos humanos que han habitado y habitan en este territorio, lo que incluye construcciones, ¿no? Arquitectos, costumbres, bailes, mitos, canciones, literatura, mentalidad y todo aquello que conforma ese legado cultural, patrimonio, que nos hace sentir cierta pertenencia al territorio que habitamos. Proponer unirnos en función de crear una identidad nacional, partiendo de lo local, pasando por lo regional, fuera de nuestras fronteras, somos conocidos como venezolanos en primera instancia. Y cuando se quiere ser más específico, pertenecemos a una región determinada. Entonces, ¿qué no somos capaces de sentirlo también así? Poseemos una historia en común que nos identifica. Y es ella la que nos construye nuestra identidad nacional, partiendo de nuestras particularidades. Toda cultura puede autodefinirse en palabras que pueden no coincidir con la realidad de las acciones y comportamientos de los participantes en esa cultura. Muchas de las políticas culturales que actualmente tienen interés en el arte comunitario pueden quedarse en autodefiniciones políticas que no coinciden con los valores implícitos, que no están dados de manera evidente en la comunidad. Así, por ejemplo, confundir cooperativismo, economía familiar, cooperativas indígenas, socialismo, dan resultados nefastos para la propia comunidad. Entendiendo cooperativas indígenas basadas en familias asociadas por vínculos consanguíneos, donde toda la administración se basa en la economía familiar y en sus principios tradicionales. Lo que en Venezuela se llama consejos comunales son meras organizaciones administrativas y políticas implementadas desde una legislación y desde un poder político centralista, dependiendo directamente desde la presidencia del Poder Ejecutivo. Existe una confusión del término comuna derivado del término francés commune. Comunidad, que son las agrupaciones reales, y comunalidad, los valores que permiten a los comunitarios pertenecer unidos. Y esos valores generalmente no son evidentes, sino que están implícitos en los comportamientos y acciones de los habitantes de la comunidad. Un ejemplo de esto es querer reunir a un pueblo en comunas en defensa de una idea política, cualquiera que sea ella, no es una organización que parte de su organización implícita, sino que puede ser una estrategia política de dominación y de implosión de valores que no siempre coinciden
con los valores comunitarios, lo que significa un volver atrás, el dominio de los más poderosos. Partiendo de la premisa que coexisten en extensa variedad de espacios dedicados a la protección, tutela, representación y valoración social de los patrimonios culturales y naturales, creados y dirigidos por distintas fuerzas sociales de las comunidades con diversidades de forma en cuanto a su función social, la participación, percepción, el estatuto de los objetivos de valor patrimonial y la concepción del territorio, los modos de trabajo y su estructura de organización, resulta complejo poder agruparlos bajo una sola denominación. Interculturalidad, la diversidad cultural, la transculturalidad, la otra mirada. El contacto cotidiano con este grupo de orígenes históricos distintos ocurre en las transformaciones sociales como van de la mano con cambios en las mentalidades, en los universos simbólicos, en el imaginario de las personas, en sus maneras de sentir y percibir el mundo, y en especial en sus maneras de acercarse y enfrentar situaciones nuevas, de relacionarse con datos culturales distintos a los propios. La diversidad cultural se presenta en espacios definidos donde coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. La interculturalidad es fundamental para la construcción de esa sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que ellas se rijan, que por ellas se rijan, convendrá en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar con el conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes culturas, como es el caso peruano. Un principio como el de la interculturalidad cobra todo su sentido y se torna imperativo si le desea una sociedad diferente para ser una. Cuando digo como el caso peruano es por esa relación japoneses, peruanos blancos y peruanos distintas etnias, esa interculturalidad presente en Perú. Construir los puentes entre las culturas es una necesidad de nuestra realidad contemporánea cuando percibimos las guerras o luchas raciales religiosas con tintes políticos que arrasan pueblos y los pueden llevar a la guerra, al conflicto permanente, dentro de una misma comunidad, territorio o estado. Latinoamérica puede ser el laboratorio privilegiado para construir esos puentes interculturales, ya que en su origen y en su historia la interculturalidad nos ha construido. Cuando dicen lo precolombino, ver relaciones mayas y aztecas sobre lo colonial, a pesar de las destrucciones de los pueblos mayas y aztecas, entra la cultura europea y en algunos países como Brasil se muestra la cultura africana, americana y europea, produciendo una riqueza cultural que se piensa será el futuro de la humanidad. Conservar la identidad cultural, construir los puentes de interculturalidad que incide en la creatividad de las propias comunidades al establecer reglas y principios de intercambios imaginarios por semejanza y por diferencia. Lo que vamos a llamar la otra mirada, que está basada en una observación desde otro punto de vista que relaciona y puede resultar de un contacto entre los saberes de una comunidad o de una cultura, de un observador con otro saber en desarrollos culturales, en creatividad, en zonas interculturales. La otra mirada no solo es una necesidad de afirmar la memoria viviente de cada comunidad con otra comunidad, de cada cultura con otras culturas, sino que es el punto donde se debe reflexionar sobre los valores transculturales comunes que mantienen y ofrecen las manifestaciones artísticas y tradicionales para estructurar de manera de reflexión, de conocer, de concientizar todo lo que de humano y artístico tiene la comunidad en cada una de ellas. La otra mirada es una alerta, de un abrir los ojos sobre las necesidades, sobre la vida cotidiana. Es una extensión que es el ahora, el presente que se prolonga hacia un futuro de paz y comprensión, de justicia y de solidaridad. Gracias.